Lo que hoy te voy a contar es tal vez lo más relevante que he explicado nunca en esta plataforma. El pasado jueves asistí en Londres a un evento muy grande que montó YouTube allí, pero hubo una reunión convocada por ellos mismos, por su dirección, en sus oficinas, con apenas una docena de creadores europeos. Yo estuve allí. No hubo pancartas, no hubo eslóganes, no hubo ningún titular de prensa al día siguiente, pero sí hubo datos, fechas, nombres de directivas, calendarios legislativos y silencios que fueron bastante elocuentes. Salí con la sensación, honesta e incómoda, de que el asunto que te voy a contar hoy es más complejo y más grave que cualquier otra cosa de las que hemos tratado aquí, porque no va de etiquetas. Y no va de bandos, no va de alarmar, va de algo mucho más silencioso, más legal, más estructural. Quédate, porque vamos a examinar qué se está cocinando en Bruselas, en Londres y en los ministerios europeos para rehacer desde arriba el algoritmo de YouTube. Sí, nos lo contaron. Quiénes lo empujan, quiénes ganan, quiénes pierden y sobre todo por qué esto va a afectar, aunque no hayas subido jamás un vídeo en tu vida, a cómo ves los contenidos, a cómo te informas. Y por cierto, como vas a saber tras este contenido, se hace más importante que nunca suscribirse a este u a otros canales que sean de tu interés. Ahora esto ya no va solo de dar apoyo al creador, a su equipo, esto va de que sobreviva el canal. En la reunión, el argumento lo firmaba David Wheldon, Senior Director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de YouTube para Europa. Poco antes, Wheldon había publicado en el blog corporativo de Google un texto titulado The Future of Discovery, Keeping It Fair for Creators and Partners, es decir, el futuro de cómo se descubren los contenidos, que sea justo para creadores y quienes colaboran con YouTube. Ese era el título. En apariencia era una defensa de los creadores, pero en el fondo era una llamada de auxilio. Cito sin adornos lo que pone en ese escrito. Las normas que se debaten en la Unión Europea y el Reino Unido podrían distorsionar la economía digital al obligar a YouTube a priorizar canales seleccionados por el gobierno frente a creadores independientes. ¿Qué? ¿Se te eriza la piel? Si no es así es porque aún no has entendido lo que quiere decir todo eso, por lo menos del todo. Por lo tanto, vamos a entenderlo. Lo que vas a poder ver. Todo esto tiene nombres técnicos, pero te los voy a intentar traducir hoy. Es muy importante que vayamos poquito a poco. Hay 3 piezas encima de la mesa y conviene conocerlas por su nombre, directamente, aunque solo sea esta vez. La primera es la DSA, la Ley de Servicios Digitales, en vigor en toda la Unión Europea desde febrero de 2024. Clasifica a YouTube como plataforma online muy grande, lo que se dice en la jerga VLOP, y le obliga a gestionar riesgos sistémicos, es decir, desinformación, contenidos ilegales, moderación. Pues bien, hasta aquí incluso hasta es razonable, ¿verdad? La segunda es la EMFA, la European Media Freedom Act, el reglamento de la Unión Europea 2024/1083, que entró en vigor en mayo de 2024 y su articulado principal se aplica ya desde el 8 de agosto del año pasado. Suena precioso, ¿verdad? Ley Europea de Libertad de los Medios. En la práctica crea una clase privilegiada de medios reconocidos con protecciones reforzadas frente a las grandes plataformas. El artículo 17 obliga a YouTube a avisarles con 24 horas antes de retirar o restringir un contenido. La pregunta aquí no es trivial. Es sobre quién decide qué medios entran en esa lista, porque la respuesta literal del reglamento es los organismos reguladores nacionales de cada Estado miembro. Es decir, un ministerio de la verdad, o una autoridad audiovisual. Todo eso con su color político de turno que definirá quién se le pone o no una alfombra roja algorítmica. Quédate con ese nombre, EMFA. Luego, en un rato volverá y vas a entender por qué esto no va, por lo menos no de lo que parece. La tercera pieza es la revisión de la AVMSD, la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales. La Comisión Europea abrió una consulta pública que cerró en diciembre de 2025 y un proceso de consulta experta, que es en el momento en el que estamos ahora, durante todo 2026. De hecho, esos miembros de YouTube y de Google que están en esas reuniones pertenecen a esta ronda de consultas. Habrá un informe final previsto para diciembre de este año. Y lo que se debate en cristiano es si las reglas de prominencia, como aparecen los vídeos en el feed, para los llamados servicios de interés general pasarán a ser obligatorias y se extenderán a esas plataformas como YouTube o TikTok. El Consejo Europeo ya ha dicho, con todas las letras, que las plataformas de vídeo tienen influencia decisiva en la curación, presentación y visibilidad del contenido y que, por tanto, merecen nuevas obligaciones. Traducido al europés.
del europeo al castellano. El regulador nacional te dirá qué es un medio serio y el algoritmo tendrá que colocarlo arriba en tu feed, en tu pantalla. Tu divulgador científico independiente, tu periodista sin redacción detrás, tu analista sin carné. Todos quedarán un peldaño por debajo por defecto, no por mala calidad, solo por falta de tener un sello oficial. ¿Quién movió la pieza y quién pagará la fiesta? Conviene mirar el expediente. El EMFA fue propuesto por la Comisión de Ursula von der Leyen en septiembre de 2022 y fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2024 y publicado en el Diario Oficial creo que el 17 de abril de 2024. Y ahora viene lo bueno. Esto no proviene de nadie en particular, Partido Popular, socialistas, todos. La ponente en el Parlamento fue la eurodiputada del Partido Popular Europeo Sabine Verheyen. Y se aprobó con el apoyo amplio del PPE, del SID, del Renew Europe, y todos con votos más o menos favorables y solo en contra la derecha y la izquierda más extremas. Cada uno preocupado por cosas distintas, eso sí, pero coincidiendo en la desconfianza de esta medida. Lo relevante es que nadie de nadie te ha explicado esto porque nadie de nadie ha estado atento a esta barbaridad o, lo que es peor, les da completamente igual. Por posicionar, el PPE, el SID y Renew Europe son los principales grupos políticos en el Parlamento Europeo, donde se agrupan eurodiputados de distintos países según su ideología. El Partido Popular Europeo representa el centro-derecha, como el Partido Popular Español, la CDU alemana. El SID es el centro-izquierda socialdemócrata, donde está el PSOE, por ejemplo. Y Renew Europe es el centro-liberal y pro-mercado vinculado a líderes como, por ejemplo, Macron. Todos ellos les pareció genial esto. En la práctica, estos tres bloques forman el núcleo moderado, dicen, de la Unión Europea y suelen pactar entre ellos las decisiones más importantes. Al final, siempre votan juntos y si es para cosas como esta, nunca se dividen. ¿Y esto de dónde viene? Pues la presión vino de donde suelen venir siempre, los grandes grupos mediáticos europeos agrupados en lobbies como la European Publishers Council, que llevaban años reclamando protecciones especiales frente a las plataformas digitales. Su argumento es conocido y tiene una parte de razón, no digo que no. Google y YouTube les desordenaron el modelo publicitario durante una década y media en su día. Han perdido, según sus propios datos, han perdido mucho. Entre el 50 y el 80% de sus ingresos publicitarios, y ahí viene el problema. Su credibilidad, según los eurobarómetros, está además en mínimos históricos. No se los cree nadie. Y para ellos, la regulación de prominencia, es decir, colocar las cosas en otro orden que les favorezca, no es una cuestión de principios, es una cuestión de supervivencia económica y de relato. Y utilizan su todavía considerable peso institucional para obtenerla. En Reino Unido la partitura es la misma, con otros instrumentos. Allí la BBC, la ITV, el Channel 4 han exigido a Ofcom, el regulador audiovisual británico, que YouTube tiene que garantizar la prominencia y la fácil, ojo con esto, descubribilidad de sus contenidos. Cuando YouTube se resistió y llamó prematura a la intervención estatal en su día, la secretaria de Estado de Cultura del Reino Unido, Lisa Nandy, advirtió que legislarían si no había acuerdos voluntarios, que lo iban a imponer. La herramienta ya existe, es la Media Act 2024, que incluye obligaciones de prominencia para plataformas de televisión conectada, y Ofcom ha abierto la consulta para poder extenderla a YouTube. Dato que, para que lo tengas a mano, en 2025 YouTube se convirtió en el segundo servicio audiovisual más visto en Reino Unido, superando incluso a la BBC. El objetivo aquí prioritario, por tanto, es muy sencillo de entender. Lo que no puedo hacer compitiendo contra los contenidos de YouTube, pues lo haré obligando a YouTube a ponerme arriba. El patrón aquí es transparente. Quien ha perdido audiencia en el mercado la reclama por vía de regulación. Y como el regulador responde al gobierno y el gobierno cambia, pues acabamos de construir una palanca con un mango tremendamente atractivo para el que venga o esté. Y si hasta ahora hemos visto cómo la Unión Europea y el Reino Unido han construido pieza a pieza, o la están construyendo, una infraestructura legal capaz de obligar a las plataformas a priorizar ciertos medios por criterios administrativos, ¿qué pasaría si esa misma palanca diseñada hoy en nombre del pluralismo y la protección del periodismo acabara mañana en manos de un gobierno que entiende el pluralismo exactamente al revés? ¿Qué pasaría? La palanca no tiene ideología, solo dueño. Aquí empieza la parte que menos se discute, por lo menos ahora mismo no está en el plano, se discutirá tal vez, y que más debería preocuparnos. Hay quien descarta la alarma pensando que las normas de prominencia, repito,
colocar un contenido por encima de otro, solo se activarán con gobiernos responsables de que la verdad quieran protegerla y que la información deba ser de calidad. Y eso puede ser un error categórico, y la historia además lo desmiente de sobra. Decía George Orwell en 1984, la obra: quien controle el pasado controlará el futuro, y quien controle el presente va a controlar el pasado. Ahora cambia pasado por algoritmo, y tienes el guión de esta década. El mecanismo es siempre el mismo. Un regulador nacional, bajo la supervisión del gobierno de turno, decide qué medios son de interés general, de servicio público o, peor aún, fiables. Esos medios obtienen preferencia algorítmica, los demás no la tendrán. La pregunta aquí es obvia. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, cambie el gobierno? O mande otro, o decida quiénes son o no fiables. Hungría lleva 15 años respondiendo esa pregunta. Su ecosistema mediático se reestructuró en favor de empresarios afines al Ejecutivo o con financiación estatal, mientras los medios independientes se asfixiaban por pura ingeniería económica y regulatoria. No era un tema de derechas o de izquierdas, era de que alguien quería que se hablara solo lo que ellos querían. Ahora creen que eso va a cambiar con el nuevo dirigente. Ya veremos. Si un país mañana tuviera en las manos una palanca de prominencia algorítmica sobre YouTube, que es lo que quieren, no haría falta censurar nada. Solo bastaría con no certificar como fiable a alguien. El espejismo tranquilizador es pensar que esto solo alcanza a los contenidos falsos. Y no es así. Alcanza al divulgador científico sin universidad detrás, al comentarista político que no encaja en ninguna redacción, al periodismo tecnológico crítico, al humorista incómodo. No porque mientan, sino porque no tendrán sello. Y cuando construyes una palanca para mover el algoritmo acaba haciendo exactamente lo que le pide quien esté en la sala de mandos. Izquierda, derecha, centro, extremos, arriba o abajo, delante o detrás, la maquinaria va a ser neutra. Los dedos que la aprietan no lo van a ser. Es más, dará igual cómo pienses o de qué hables, si delante tuyo siempre tendrán que haber medios considerados fiables. Es más, aunque sean verificables, su contenido aparecerá por debajo siempre de los medios confiables y tradicionales, porque dará igual. Ahora entiendes por qué Wildon, el responsable de YouTube que te comentaba y que nos reunió a unos cuantos, nos pidió ayuda. Esto no va de si te caigo bien yo, o fulano o menguano, quien sea. Va de que sobreviva el espacio donde todavía se puede disentir sin pedir permiso. Y nos guste o no, este espacio hoy se llama YouTube. No porque sea perfecto, porque no lo es, sino porque sigue siendo el único lugar donde un tipo con una cámara puede competir informativamente con 4 redacciones subvencionadas. Que estén tan nerviosos nos dice exactamente cuánto se juegan y cuánto nos jugamos todos. Si de algo ha servido este contenido, que sea de eso, ¿no? Comparte este vídeo, aunque sea con la persona con la que menos coincides políticamente, porque de esto no nos salva una tribu, nos salva la lucidez colectiva. Pelea, de manera cívica y tenaz, porque para que no decidan tu dieta informativa. No delegues esta elección en un ministerio, ni en un lobby, ni ya puestos, ni en mí. Porque mientras estábamos mirando el escándalo de cada semana, ese que nos cuentan todos los días, alguien estaba trabajando muy fino para acabar con lo único que le ha quitado audiencia a los medios tradicionales en 20 años, especialmente esta plataforma. Por eso no olvides pensar por ti mismo, porque están pensando en prohibirlo. Seguimos.